Un abrazote a la distancia para todos. Estamos muy contentos de poder estar juntos nuevamente y compartir un poco más acerca de el tema que nos compete, que yo creo que en esta clase ya lo terminamos, me parece. Esta es la última clase. Eh, bueno, hemos estado hablando acerca de las dos casas de Israel y vale la pena pues mencionar nuevamente el hecho de que es un tema Es un tema vital y demasiado importante y habíamos mencionado en dos direcciones. Por un lado, para entender el tema de la profecía bíblica, ¿verdad? Y la parte de la esencia de lo que el mensaje de la escritura nos transmite. Una gran parte de la escritura tiene que ver con la redención de Efraín, con la unión de las dos casas y la incursión de los gentiles en el plan de redención. Y por otro lado, también nos ayuda a entender mejor la historia por por todo el contexto, ¿verdad? Partiendo desde Génesis 3:15 y las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Porque en eso se basa, en eso se centra todo. Hoy nos quieren decir que hay pleyadianos, que hay habitantes en las estrellas de Orión, hay habitantes por aquí y por allá, dándonos a entender como que, ¿verdad? Hay otras razas y que todo lo que se ha hablado en relación a la creación, en relación al plan del Eterno, que eso no, que eso es obsoleto, que eso es muy, muy, muy particular de un pensamiento de un grupo minoritario, etcétera. Pero nosotros entendemos que la escritura es la palabra del Eterno y parte de lo que, parte de lo que creemos tiene que ver con lo que la escritura habla acerca de Yeshua y los tiempos finales y el desenlace de todo lo que la escritura está planteando. Ok, entonces hoy vamos a continuar, vamos a hablar un poquito más acerca de las dos casas y básicamente la clase pasada eh, tocamos el tema, tocamos el tema de Yeshua y la restauración de las dos casas. Vimos algunos pasajes acerca de ese punto. Y también vimos lo que Caifás profetizó acerca de las dos casas, lo que Ezequiel profetiza, capítulo 39 de Ezequiel, ¿verdad? Y pues echando por tierra el argumento de muchos y la posición de muchos, ¿verdad? De que Ezequiel 37 habla de la iglesia cuando por ningún lado se menciona iglesia, ni siquiera se menciona un remanente, habla de la restauración de las dos casas de Israel. Ok, entramos a la cuarta y última parte. Vamos a hablar acerca del futuro rey de Sión, la proyección profética que relaciona la, que relaciona o vincula, perdón, la restauración de las dos casas de Israel con Yeshua. Este capítulo 9 de Zacarías es un capítulo hermoso para entender, ¿verdad? Mucho de este tema que estamos planteando. Este capítulo es fundamental. Vamos a leer el verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. De aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Dice, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok?
Mateo 21:2. Está planteándonos la entrada de Yeshua a Jerusalén cuando entró montado sobre aquel pollino, simbolizando la restauración de Efraín. ¿Ok? Recordemos que el asno representa a Efraín y según lo que el Eterno estableció, ¿verdad? El asno tenía que ser redimido por un cordero, porque si no, entonces al asno se le quebraba la columna porque no podía ser usado para, para los trabajos. Entonces se ofrecía un cordero para redimir a ese asno y entonces sí, el asno podía ser usado para diferentes trabajos. Esto es una figura de lo que habría de venir, ¿verdad? Yeshua montado sobre un pollino le estaba transmitiendo a la casa de Judá en ese momento y en ese tiempo, asentados en Jerusalén, les estaba transmitiendo la restauración de Efraín. ¿Ok? Y de igual manera, de forma simbólica, pues el Cordero Yeshua estaba representando, ¿verdad?, la redención para Efraín. ¿Ok? El cordero sobre el asno, pues también nos hablaba del precio de la redención del primogénito. ¿Por qué? Bueno, porque todo primogénito era presentado delante del Eterno. Y el primogénito del asno, ¿verdad?, tenía que ser redimido primero. Ok, verso 10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Está hablando de Yeshua. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Cuál río es este? Bueno, el río que se menciona es el río Éufrates. Entonces, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Está hablando del señorío de Yeshua. Y sigue diciendo, y tú también, Efraín, por la sangre de tu pacto serás salva, restaurada, redimida, liberada, etcétera. Yo he sacado tus presos de la cisterna, que no hay agua. Es decir, lo que el Eterno está planteando aquí es la condición de Efraín. Entonces, lo que Zacarías nos está haciendo es poniéndonos en el contexto de la restauración de Efraín, diciendo que cesará la guerra, cesarán los conflictos en relación a Efraín. Yeshua morirá, el Cordero, para pagar el precio de la redención de Efraín, simbolizado por el asno. Y entonces Yeshua será Señor, dice, sobre todo, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra, de mar a mar. Y luego hace una mención muy específica también a Efraín. Dice, por la sangre de tu pacto será salva. ¿Cuál pacto? El pacto que ya había sido hecho. Dice, por esa sangre, la sangre de Yeshua que ahora valida la, la vuelta o el regreso de Efraín a ser insertado en el olivo. Dice, yo he sacado tus presos por el sacrificio de Yeshua. Dice, yo he sacado tus presos de las cisternas que no hay agua. ¿Ok? La cisterna es símbolo de cautiverio, es símbolo de esclavitud, etcétera. Es símbolo de estar alejado o aislado de el contexto del que fue desarraigado Efraín. Y al hacer la mención de la cisterna, nos recuerda lo que le sucedió a José. José fue tomado por sus hermanos y fue puesto en una cisterna. El plan original era matarlo, pero luego hubo compasión de él y lo metieron en una cisterna. ¿Ok? Luego lo sacaron de ahí, lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas se lo vendieron a Potifera o Potifar. ¿Ok? Entonces, está haciendo una relación entre José y
la casa de Efraín. Y dice, Efraín está en una cisterna y de ahí están siendo sacados. Verso 12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esta expresión tiene que ver con la primogenitura, la doble porción del primogénito. Entonces, recordemos que Efraín es el primogénito profético. Eso nos habla de la restitución del Eterno. Es decir, no solo redención, no solo restauración, sino la restitución. Es decir, va la herencia para Efraín es doble y solo el primogénito heredaba doble. Es por eso que Eliseo le pide a Elías, cuando Elías le dice, le explica que él tiene que partir, ¿verdad? Y le dice todo, y le dice, ¿cuál quieres que sea mi legado para ti? Entonces, Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu, es decir, yo quiero la porción del primogénito. Elías estaba al frente de las compañías de profetas, pero de medio de todos esos profetas, Eliseo fue el que él escogió bajo dirección del Eterno para que fuera su sucesor. Es decir, él tenía derecho a una primogenitura y él la reclamó. Por eso cuando Elías está subiendo en el torbellino, la expresión de Eliseo es Padre mío, Padre mío. No se está refiriendo al Eterno, se está refiriendo a Elías con quien había caminado, sostienen algunos, por alrededor de 12 años. Y fue a quien el Eterno designó para ser el sucesor de Elías, para continuar lo que Elías había iniciado. Cuando Elías le dice a Eliseo, o cuando Eliseo le pide la doble porción, Elías le dice a Eliseo, o le condiciona a Eliseo, el recibir esa doble porción a tener revelación. Es decir, la respuesta de Elías es, si te fuese revelado. Es decir, si a Eliseo se le revelaba, no quién era Elías, sino el propósito, la función de Elías. Si en esa revelación él era insertado en esa vena profética para asumir la asignación y continuar con lo que Elías, entonces él iba a recibir. Y así fue como sucedió. Él dice, Padre mío, carro de Israel y su fuerza conductora. A Eliseo le está siendo revelado en ese momento quién es Elías, cuál es su propósito y cuál es la función que ahora a él le toca. Entonces Elías deja caer su talit y Eliseo la toma. El talit, en la tradición, en la costumbre, se pasaba del padre al hijo. El padre se la entregaba al hijo primogénito y tenía cuatro implicaciones, ¿verdad? Entre ellas, sobreveer por la familia, multiplicar los bienes, ejercer autoridad sobre los enemigos que el padre enfrentó y ensanchar los territorios. Esas eran las cuatro cláusulas. En ningún momento el talit tiene que ver con unción, como equivocadamente muchos han enseñado, usando el talit y sin conocer el contexto donde el talit se establece. El talit no tiene que ver con unción, tiene que ver con primogenitura. Y aquí lo que se está planteando es la primogenitura de Efraín. ¿Ok? Ahora, ¿de quién recibe Efraín la primogenitura? Eso es muy importante. Efesios capítulo, perdón, Lucas 1:17. Rápidamente voy a mencionar esto.
cuando el ángel Gabriel está hablando con el padre de Juan el Bautista, con Zacarías, el ángel se le presenta al lado derecho del altar del incienso y le dice, tu mujer concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán o Juan el Inmersor. Y luego dice, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Ok, ¿qué significa en el contexto el espíritu y el poder de Elías? Era una forma de referirse al talit. Cuando Elías asciende, el talit pasa a Eliseo. Cuando Eliseo muere, los ancianos de Israel lo guardan y lo ponen al lado derecho del altar del incienso. Durante el tiempo del tabernáculo y durante el tiempo del templo, perdón, del tabernáculo, sí, luego del templo, el talid estuvo al lado derecho del altar del incienso. Entonces, cuando Lucas, que es muy preciso, dice que el ángel se le aparece al lado derecho del altar del incienso, está junto al talid y se entendía que ese talid sería para Juan el Bautista. Es decir, aquel que profetizó Isaías decía que es como la caña mecida por el viento, el que prepara el camino. Entonces, cuando el ángel le dice, sí tendrás un hijo y se llamará Johanán, le dice, y él vendrá con esto, es decir, con el talit, Elías, con el espíritu, es decir, la esencia, y el poder, la asignación, la autoridad de Elías, y se la entregó. Pues Zacarías toma el talit y según la costumbre, cuando Johanán hace su bar mitzvah a los 12 años, como es la costumbre, le entregó el talit de Elías. Por eso la autoridad de Juan era reconocida por dos hechos, porque tenía línea arónica y segundo, porque todo el mundo supo que el ángel Gabriel se le reveló a él y le entregó el talit. Por eso el ministerio de Juan fue aceptado. Fue controversial, sí, pero fue aceptado. Y de ahí surge entonces la expectativa de la venida del Mesías. Pero cuando nosotros vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, Pablo registra algo para mí hermoso. Él retoma varias frases del Salmo 68, un salmo mesiánico y profético impresionante. Entonces, Pablo hace referencia a este salmo y dice que Yeshua bajó, descendió a las partes bajas de la tierra y predicó a aquellos que estaban ahí encarcelados. Dice, y subió y llevó cautiva la cautividad. Es decir, todo aquel al que él le predicó y lo recibió como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y reconoció su obra redentora, ascendió con él. Mateo nos enseña que muchos vieron a sus seres que habían muerto. ¿Ok? Los vieron. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua hizo fue arrebatarle el botín al imperio de la muerte y subió con todos aquellos que habían muerto antes de él, que le recibieron como Yeshua, como Mesías, como Señor. ¿Ok? Y luego Pablo sigue diciendo, y subió a lo alto o ascendió, y en su ascenso le dio dones a los hombres. Esta palabra ascender está relacionada con el ascenso de Elías a través del torbellino. Es decir, hay una tipología ahí importantísima. ¿Por qué?
Porque al ascender Yeshua, al igual que ascendió Elías, así como Elías dejó caer su talit físicamente y lo tomó Eliseo, Yeshua ascendió. Y la implicación de y dio dones a los hombres está hablando de que se desprendió de su virtud, y eso está relacionado con el talit para entregárnosla a nosotros. ¿Cuál es la implicación de eso? Primogenitura. Es decir, nosotros no necesitamos el talit de Elías. El talit de Elías lo tuvo Eliseo y ya cumplió su función. Lo llevó Juan el Bautista y cumplió su función. Cuando Yeshua llega donde Juan para ser bautizado, Juan no le entrega el talit a Yeshua. Yeshua traía su propio talit. Y es ese talit, simbólicamente, que él deja caer en su ascenso sobre nosotros, para establecernos a nosotros, hombres y mujeres, dentro dentro del contexto de la primogenitura. Por eso dice que Yeshua es el primogénito entre muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros. Entonces usted y yo no necesitamos un talí físico. Y si alguien lo usa y lo tiene, yo tengo uno, no hay problema. Siempre y cuando entendamos que el talit que nosotros tenemos es el de Yeshua, es él mismo. Él sí nos da cobertura. Ningún hombre nos puede dar cobertura, pero él sí nos da cobertura. Fuimos establecidos como primogénitos, es decir, en una doble porción. Tanto Judá como Efraín entran dentro de la ley de la primogenitura. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Esto nos habla de restitución. Verso 13 dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y como despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Ponga cuidado a este verso. Voy a volverlo a leer. Dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra los hijos de quién? Contra los hijos de Grecia. Y te pondré como espada de valiente. ¿Quién es Grecia? Grecia no es el país. Ni siquiera aquí representa al imperio griego. Aquí Grecia representa el sistema del antimachías. Grecia representa al sistema babilónico. Es una forma de representarlo. Y de hecho, todo el pensamiento hermético, todo el pensamiento de los nefilim, sus ideologías, todo lo que enseñó Caín, etcétera, fue tomado por Grecia. Y nuestras sociedades hoy están bajo la influencia de Grecia y de los pensadores griegos en una buena medida, que nos aportaron cosas buenas, sí, claro, pero hubo muchas cosas nocivas que ellos aportaron y que hoy algunas de ellas inclusive son doctrina dentro de la iglesia o se convirtieron en doctrinas. Ok, el texto menciona a Judá como un arco y a Efraín como una flecha. Esto está relacionado con la Torá. ¿Por qué? Porque la palabra Torá en hebreo es una palabra compuesta de dos palabras que significan arco y flecha, y la aplicación es dar en el blanco. Cuando Jeremías 31 al 33 nos habla del pacto renovado, dice: he aquí que vienen días en que renovaré mi pacto con la casa de Judá
y con la casa de Israel o la casa de Efraín. Ellos serán mi pueblo y yo les seré por Dios. Y yo grabaré, yo esculpiré mis preceptos, mis leyes, mi Torah en su mente y en su corazón. Entonces, lo que aquí se está planteando es no solo la unión de las dos casas, también se está planteando el poder de la palabra y la victoria de las dos casas ya unidas en una sola junto con los gentiles sobre Grecia. Es decir, la unión de las dos casas traerá juicio sobre el sistema griego, sobre el sistema babilónico, como está planteado en Daniel 10 al 20. Ok, seguimos con Zacarías. Ahora el verso 14 dice, y el Eterno será visto sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre Efraín y Judá. Y su dardo saldrá como relámpago. Y el Eterno, el Señor, tocará shofar e irá entre torbellinos del austro. El eterno Dios de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Esto, en mi opinión, está hablando de la batalla de Armagedón. Y los salvará en aquel día el Eterno, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Ok. A esta, a esta temática de las dos casas, ¿ok? Se le llama el misterio o se le ha llamado el misterio escondido. ¿Ok? Ya nosotros vimos que Yeshua será el rey de mar a mar, del río Éufrates hasta los confines de la tierra, será el rey sobre todo. Pero él será el jefe e irá al frente. Él estará sobre Efraín y sobre Judá. Pero ahora veamos lo que la misma escritura llama misterio al tema de las dos casas. El correcto entendimiento del primer pacto es fundamental para entender el pacto renovado o Nuevo Testamento. Conocer el contexto histórico de la escritura y su contenido desde la perspectiva hebrea es clave. La iglesia, como concepto, es un distractor de la genuina identidad, la trayectoria y la herencia de un pueblo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el concepto iglesia, eclesía, es griego y viene arbitrariamente e ilegalmente a sustituir, según la teología del reemplazo, al Israel de Dios, ¿verdad? Que según ellos, según el dispensacionalismo, Dios desechó. Los profetas hablaron de esto, a lo que Yeshua y Pablo le llamó misterio. Vea lo que dice Romanos 16:25. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿El misterio de qué? Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora. Pablo está hablando y ese contexto es clave. Ahora, no antes, ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim, se ha dado a conocer a todos los gentiles para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Yeshua para siempre. ¿Cómo le llama? Misterio. Los profetas profetizaron de esto, pero no lo entendieron. Y se preguntaban cómo se iba
cómo iba a suceder esto, cómo se iba a cumplir. Y Pablo dice que ese misterio está siendo revelado ahora, está siendo manifiesto, revelado ahora. Para él en aquel tiempo, y yo, Carlos Soto, digo, ahora sigue siendo revelado. Efesios 3 del 1 al 9 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua, Hamashiach, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo? Por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las insondables riquezas del Mashiach y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Elohim, el creador de todas las cosas. Entonces, el misterio se resuelve al introducirse el tiempo de los gentiles. ¿Ok? El tiempo de los gentiles es introducido a partir de Hechos 2, en medio de los cuales está Efraín, a través del cordero que redimió el asno y dio lugar a que los gentiles fueran injertados. El pacto que Yeshua renueva es el mismo pacto que el Eterno estableció en el Sinaí. Es decir, no hay otro pacto. Es un contrato matrimonial que es renovado luego de la carta de divorcio de Efraín. Entonces, no fue un nuevo pacto. El esposo murió para redimir a la rebelde Efraín y lo trajo de vuelta. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ok. La escritura nos habla de los dos olivos. Esto lo he venido mencionando a lo largo de toda la enseñanza. El olivo natural y el olivo silvestre. El olivo natural es Israel y el olivo silvestre son los gentiles. ¿Ok? Muchos cuando leen este pasaje o este capítulo, que es el capítulo 11, por toda esta mala información y distorsión de la verdad, no interpretan correctamente lo que ahí se está planteando. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto, el que hemos venido planteando en estas clases atrás, es que se tiene que interpretar este pasaje. Entonces, básicamente son dos olivos. El olivo natural, que es Israel, ¿ok? Pero ya entendimos, ya aprendimos que es Israel, el pueblo de Dios, no tiene que ver con el país Israel, sino el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios llamado Israel es el que guarda la Torá. ¿Ok? Entonces, no existe un Israel espiritual que es la iglesia, repito, y un Israel natural
que es Israel el país que Dios desechó. Existe un solo pueblo y el Señor le dice que ese pueblo se llama Israel y es el olivo natural. Y el olivo silvestre son los gentiles. Romanos 11, 25, 27 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, otra vez la palabra, misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel, es decir, la casa de Efraín, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? ¿A quién le está hablando Pablo? A los romanos, que eran gentiles en su gran mayoría. Dice, luego todo Israel será salvo. Entonces, primero la restauración, perdón, el endurecimiento de Efraín hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya la plenitud de los gentiles entró. Dice, y luego todo Israel será salvo. Ahí Pablo no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Porque la palabra eclesía fue la palabra que usaron los traductores, no la que usó Pablo. Entonces dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Yeshua, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Por qué de Jacob? Israel. ¿Ok? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo le habla a los gentiles y le dice dos frases importantes. Uno, la plenitud de los gentiles. La referencia a eso está en Génesis 48, 19. Y la segunda es, todo Israel será salvo. Habla de los dos reinos, de las dos casas. Entonces, todo esto está sucediendo simultáneamente. Es decir, por un lado, Efraín está regresando a casa. Desde el libro, desde Hechos 2, empezó el tiempo de los gentiles. Y esas ramas desgajadas del olivo silvestre, que son los gentiles, están conociendo a Yeshua. Y por causa de la dureza de Efraín, que pecó y fue esparcido por las naciones, en su regreso a casa, como el hijo pródigo, Efraín está trayendo a los gentiles. Pero de igual manera, el Eterno está trabajando con Judá, con la casa de Judá, lo que hoy conocemos como los judíos, que guardan Torá, para que conozcan al Mesías. Y poco a poco, el Mesías se va revelando a ellos, se va revelando a Efraín y se va revelando a los gentiles. Y el plan de redención está avanzando. Entonces, todo esto está sucediendo simultáneamente. Romanos 11, del 11 al 24 dice, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Está hablando de Efraín. De ninguna manera, más bien gracias a su transgresión ha venido a salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Ok, cuando Jacob profetiza sobre Efraín, dice que él llegará a ser la corona de los gentiles, Melo Hagoyim, la plenitud o la corona de los gentiles. Efraín fue esparcido por las naciones. Y como ese ADN divino se mantiene, porque la profecía sobre Efraín está ahí vigente, entonces Efraín viene de regreso a casa y al regresar a casa se trae los gentiles. ¿Dónde fue esparcido Efraín? En medio de las naciones, en medio de los gentiles. La profecía dice que él regresa a casa. Yeshua pagó el precio, redimió el asno. El cordero redimió el asno. Y empezó, después del tiempo de iniciar el tiempo de los gentiles, empezó Efraín a volver a casa y con Efraín, entonces, los gentiles. Dice, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles.
como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto a celos a los de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. ¿A quién está usando Dios para despertar a celos? A los gentiles. A despertar a celos a quién Pablo dice a los de mi propio pueblo, a Efraín, sobre todo. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, que es la Torá. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, Efraín. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Ahí está. Entonces, en la transgresión de Efraín, el Eterno le dio carta de divorcio. Pero luego, a través de Yeshua, el Cordero, el asno es redimido. Y al regresar a casa, Efraín entonces trae a los gentiles. Y Pablo les dice a los gentiles, ustedes no se pongan para, no se llenen de soberbia, de altivez, porque si no fuera por la transgresión de ellos, ustedes no estarían aquí. Entonces, si la gloria, voy a decirlo en mis palabras, de Efraín fue grande al principio, ¿cuánto más será ahora? Ahí estamos. 20. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Te está hablando a los gentiles, porque si no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en tu bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado del olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en el olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas de nuevo en él. Entonces, los gentiles son el olivo silvestre y dice que algunos serán injertados, no todos, en el olivo natural. Las dos casas son el olivo natural, Israel. Ramas de este olivo fueron desgajadas y están siendo insertadas de nuevo. ¿Quién? Efraín. Ahí está el misterio. Ok. El Eterno marcó el tiempo del inicio del regreso a casa de Efraín. Un tiempo fue determinado por el Eterno para el inicio de un despertar que provocaría una conciencia de la identidad de Efraín y su regreso a las raíces y un despertar a Judá para conocer al Mesías. Y como mencioné antes, estas dos cosas están sucediendo simultáneamente. Efraín está adquiriendo conciencia de quién es, de su identidad, como parte del pueblo de Israel, pero la casa de Judá está adquiriendo conciencia y le está siendo revelado que el Mesías ya vino, que el Mesías murió y que prometió regresar. Estamos entonces en ese punto.
para que Efraín despierte a sus raíces, que las raíces no son judías. Por eso es equivocado decir que los que enseñamos cosas como estas judaizamos, porque la idea no es volver a las raíces judías. Imagínense, hay algunos que tienen esa ascendencia judía, otros tenemos una ascendencia de Efraín, pero el tema no es volver al judaísmo, sino el tema es encontrar nuestra identidad, nuestras raíces, las raíces del reino. Le pueden llamar raíces hebreas, está bien, por por el vínculo, ¿verdad? Con Abraham y su proceso. Pero realmente, en mi opinión, son las raíces del reino, es nuestra identidad como pueblo. Osea 6:1-3 dice, venid y volvamos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ok, ¿de quién está hablando Oseas? Oseas está hablando de Efraín. Entonces dice, venid y volvamos al Eterno. ¿Quién? Efraín. ¿Por qué? Porque se alejó del Eterno. Porque Él arrebató y nos curará. Les dio carta de divorcio. Nos hirió y nos vendará. Está hablando de restauración. Entonces, que no digan que Dios desechó a Israel. No hay base para decir eso. Nos dará vida después de 2 días. Y la escritura enseña que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces está hablando después del tiempo de los gentiles de 2000 años. ¿Y qué es lo que inicia ahí? El tercer día. Después del 2000 inició el tercer día. ¿Y qué iba a suceder en el tercer día? Resurrección. La palabra resucitar tiene que ver con levantar, con abrir los ojos, con motivar, con generar una conciencia. Y viviremos delante de Él por causa de ese despertar, de esa conciencia. ¿De quién está hablando? De Efraín. Entonces, ¿qué tiempo marcó el Eterno para el regreso en pleno de Efraín a casa? 2 días. ¿Después de qué momento? Después de que inició el tiempo de los gentiles. Claro, el tiempo de los gentiles inicia allá, en el libro de los Hechos. Y muchos de Efraín conocieron a Yeshua y lo han reconocido a través del tiempo, pero de una forma plena. O sea, profetiza en qué momento eso sucede y empezaría a suceder de forma masiva, de forma más fuerte, con mucho más potencia. ¿Cuándo? 2000. Al entrar en el tercer día, se generaría un despertar profético, una revelación mayor en relación a qué? A las raíces de Efraín y el regreso a casa de Efraín, es decir, reconocer su identidad, su origen y su esencia. La implicación para eso, salir de Babilonia, salir del sistema religioso, entender que la identidad de muchos de nosotros no es gentil. Ese es el despertar. Conociste a Yeshua y posiblemente lo conociste como Jesús. Y está bien, creciste en un contexto cristiano evangélico. Está bien, sirvió como nodriza, pero ahora estás oyendo enseñanzas como estas y hay muchas y mucha gente predicando, enseñando sobre esto por todo lado. ¿Por qué? Porque es lo que el Eterno está haciendo para provocar a que Efraín vuelva a casa. Y obviamente con Efraín vendrán los gentiles. Entonces dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer al Eterno, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía
y la lluvia temprana a la tierra. Esto habla de las dos venidas de Yeshua. La lluvia tardía habla de su venida como el siervo sufriente y la lluvia temprana habla de su segunda venida. Dentro de ese contexto, en la lluvia temprana están enmarcadas en la primavera, las fiestas de primavera, ¿ok? Pesach, Shavuot, primeros frutos, panes sin levadura, etcétera. Y en la lluvia temprana, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Ok. Las palabras claves en este pasaje. Volvamos. Dice, volvamos, regresemos. Es la palabra chuf en hebreo, que significa volver o regresar al punto de partida. Es decir, restaurar o reparar o rehabilitar es el proceso que se plantea para poder regresar al punto de partida. El punto de partida no está allá atrás, está allá adelante. Estamos avanzando hacia, estamos regresando ahí en la medida que avanzamos, vamos acercándonos más al punto de partida. Vivificar es la palabra hayá, dar vida a lo que estaba muerto, reavivar, resucitar. Eso es lo que estamos hablando, de un despertar, de un reavivar, de un, de un, una expansión que nos permita tener una mayor conciencia. La palabra levantar es la palabra kum en hebreo. Levantar por encima de ser establecido. Entonces, esta palabra para las dos casas habla de la restauración luego de 2 días y en el tercero establecerá bajo fundamento firme. En el año 2000, como ya mencioné, inició esto y, y está transcurriendo y nos llevará de frente al milenio. En el año 2018, el Eterno habló del alumbramiento de un remanente y se le llamó, o le llamó al Eterno, la generación del retorno. Entonces, estamos cruzando la puerta para ser sellados y ser puestos a salvo de lo que vendrá. ¿Qué es lo que vendrá? La apostasía. Entonces, 2018, donde se celebra, o se celebró, perdón, 70 años del cumplimiento de la profecía de Yeshua, o una de las profecías de Yeshua en Mateo 24, cuando habló de la higuera y dijo, de la higuera aprender, ¿sí? Cuando su flor sale y su fruto se manifieste, el verano está cerca. Yeshua estaba hablando de Israel. Los profetas, Isaías, Jeremías, hablan de Israel como la higuera. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta profecía? En 1948, cuando Israel regresó a su tierra. Y en el 2018 se cumplen 70 años. Y Yeshua dijo, y no pasará esta generación, y no pasará esta generación. Una generación son 70 años, según los entendidos. Quiere decir que a partir del 2018, donde se cumplen los 70 años, una nueva generación se levanta y entramos en un tiempo de cumplimiento pleno del retorno de una generación a casa, de un remanente. Entonces empezamos a cruzar una puerta para ser sellados en un sentido figurado y simbólico en el proceso de restauración de las dos casas de Israel.
Entonces, proféticamente, el Eterno habló que el 2019, un remanente fue sellado, estaba siendo sellado, sobre el cual un anillo le fue puesto. Profética, esto fue una profecía, ¿ok? ¿Qué digo con esto? Que estamos en un tiempo clave y en la antesala del establecimiento de la semana de Daniel y los acontecimientos que conlleva. Yo no le doy fechas porque no las sé, pero todo esto me ayuda a mí a entender que sí estamos muy cerca. ¿Ok? Entonces, una reflexión final. La casa de Judá guardó la Torá. Fueron deportados a Babilonia, pero ellos guardaron la Torá y la identidad de Israel. La casa de Israel llenó la tierra con la semilla de Abraham o la casa de Efraín. Entonces, por un lado, Judá guardó la Torá, porque en la deportación a Babilonia ellos siguieron guardando Torá y cuando regresan a Jerusalén, ahí está la Torá. La preservaron para nosotros. Pero por otro lado, Efraín es esparcido a las naciones y llena la tierra de la semilla de Abraham. ¿Por qué la semilla de Abraham? En el sentido de la profecía que Dios le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Escuchó el llamado de Yeshua y al final de los tiempos el Eterno mismo trae del paganismo a la casa de Israel o casa de Efraín y de las naciones a Judá. Toma los dos palos como le mostró a Ezequiel y los une en uno solo, en un solo rebaño. Y reunidos Israel, la casa de Jacob, las dos casas unidas, junto con los gentiles, recibe al Mesías y reina para siempre. Entonces, el regreso a casa se está dando. Y hoy más que nunca nosotros podemos proclamar el Espíritu. Es más, podemos no, debemos proclamar el Espíritu y la novia dice, ven, Señor Yeshua. Estamos en un punto de convergencia. Estamos en un punto medular donde el énfasis del Eterno no está en construir templos más grandes. Y si alguien lo hace, ¿verdad? Pero el énfasis del Eterno, digo el énfasis del Eterno, está en que haya un regreso a casa, que Efraín regrese a casa, que recobre su identidad, que aquellos que tienen el linaje de Efraín adquieran por la revelación la conciencia de su identidad y que, por otro lado, la casa de Judá que guarda la Torá les sea revelado el Mesías a este crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Padre, para que entonces las dos casas, juntamente con los gentiles, nos preparemos para recibir a Yeshua, para ser levantados y celebrar con él las bodas del Cordero. Entonces, Yeshua proclamó
que él venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16. Sino antes, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si Yeshua es el Mesías, ¿cómo es posible que no supiera que ya Israel se había reunido después de la cautividad de Babilonia? También al recibir una petición de sanidad de una mujer gentil, advirtió que su objetivo primario era la búsqueda de las tribus perdidas. Mateo 15:24 respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua, proclamándose el buen pastor, advirtió que debía buscar otras ovejas que no eran de este rey, de la época. Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este rey. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, ¿cuál es el énfasis del Eterno? La unión de las dos casas. ¿Cuál fue el énfasis de Yeshua? Redimir a Efraín y que las dos casas volvieran a unirse y él ser el pastor. Él profetizó y proclamó esa restauración. La carta de Santiago está dirigida a las 12 tribus en la dispersión. Si ya habían reunido, ¿a quién se refería? Entonces, no se reunieron. Muchos dicen que ya eso sucedió. No, no ha sucedido, porque Santiago escribe a las dos casas. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, Santiago 1:1. Si ya las tribus estaban reunidas, ¿a cuáles tribus en la dispersión escribió Santiago? 5, Juan 11:2, 11:52. Caifás, el sumo sacerdote, profetizó, como ya lo vimos, la unión de las dos casas. Entonces, en los últimos tiempos, 144,000 enviados de las 12 tribus de Israel son sellados por el ángel, Apocalipsis 7:4. Y había un número de sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Ok? Si Dios desechó a Israel, ¿por qué se da esto? ¿Ok? Bien, es muy difícil, después de todo lo que hemos hablado, hacer un resumen de todo. Porque como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un tema que abarca toda la escritura. Desde Génesis se empieza a profetizar y aún Apocalipsis pone el sello de este tema. Pero sí puedo concluir mi participación diciendo, con este tema, diciendo que el énfasis, desde mi punto de vista del Eterno hoy, es la unión de las dos casas de Israel. Porque eso trae como consecuencia evangelización, eso trae como consecuencia despertar, movilización, mover profético, etcétera. Avivamiento, si le quiere llamar así. O sea, pero todo está dentro de eso. El marco de la evangelización tiene que ver con lo que Yeshua le encomendó a los discípulos. Lo que hemos llamado la gran comisión es vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. Esa es la evangelización, en esencia. Eso lo dijo Yeshua. Por otro lado, este tema nos lleva a conocer la profecía bíblica, porque es un tema medular de los profetas. Y como ya vimos, y hay muchos más pasajes que podríamos utilizar, los profetas fueron enfocados por Dios en relación a esto que se le llamó un misterio. Y ellos no conocían, no entendieron cómo este misterio se iba a resolver. Entonces, Pablo nos aclara que el misterio en Yeshua fue resuelto.
A partir del inicio del tiempo de los gentiles, el misterio empezó a darse a conocer. Entonces, si Pablo lo dio a conocer y fue uno de sus énfasis, tiene que ser también uno de nuestros énfasis. El entendimiento de este tema también es fundamental para poder proyectarnos proféticamente. Para los que dicen que ya las dos casas de Israel se unieron y que eso se cumplió, y que juntamente con eso ya se cumplió el tema de la persecución, el tema del ¿cómo se llama? De la gran tribulación, que eso fue en el año 70 con el general Tito, etcétera, etcétera, y muchos etcétera más, diría Ivonne, queda, queda desechada la teoría, porque de las profecías de los últimos tiempos, la unión de las dos casas es vital. Entonces yo no puedo decir que otras se cumplieron, que están relacionadas con el tiempo final y esta no se ha cumplido, porque a todas luces esta profecía no se ha cumplido. Todo lo contrario, estamos en el proceso de cumplimiento de esa palabra profética. Entonces, ¿cuál es el avivamiento que yo advierto? ¿Cuál es el avivamiento del cual yo tengo una gran expectativa? El avivamiento que va a traer el despertar de la casa de Judá al Mesías, a Yeshua, crucificado y resucitado. Y el regreso de Efraín a sus raíces. Y con él, el regreso de los gentiles, o más bien, la inserción de los gentiles en el olivo. ¿Cuál es mi gran expectativa de avivamiento? Que haya una identidad clara de pueblo bajo este entendimiento, que los conceptos que nos han distorsionado esta verdad sean erradicados completamente junto con sus doctrinas. Iglesia, dispensacionalismo, Antiguo, Nuevo Testamento, todos estos conceptos que fueron metidos, introducidos en la iglesia por monjes católicos o por personas que predicaron herejías, sean erradicados y toda esa distorsión de la verdad se ha quitado de nosotros y esas vendas se caigan y podamos ver la verdad. Entonces veremos Juan 17 cumplirse, porque Yeshua dijo, la gloria que me diste yo se las he dado, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno y el mundo crea que tú me enviaste a mí. Solo la revelación nos va a poder hacer vibrar en una misma frecuencia. Solo la revelación nos va a poder llevar a la conciencia de lo que somos, Ejat, un solo pueblo. Solo la revelación de Dios es la que va a establecer la división entre lo que son las doctrinas paganas, el sincretismo y lo genuino y lo puro. Para que la profecía de Amós tenga cumplimiento. El que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Eso es juntar, quitar la brecha que hay entre una generación, la del libro de los hechos, y la generación de este tiempo. Que no haya más brecha, que no haya más distorsión y que entonces todos formemos una misma línea. Y juntos poder apercibirnos y estar sensibles al sonido del shofar cuando Yeshua nos quiera levantar. Mientras tanto, tenemos una ruta
marcada a través del ciclo de las festividades durante el año, que mantienen vivos estos principios, que mantienen vivas esta vivencia, nos lleva a una vivencia, perdón, y a una activación profética cada día mayor. Y es en ese contexto donde vamos a poder ver con claridad lo que el Eterno está haciendo en relación a esto. Bueno, mi gente bella, hasta aquí las palabras del Santo Evangelio. No, hasta aquí el tema. Eh, no es un tema concluido, es un tema muy extenso y yo pues a mi criterio traté de escoger, ¿verdad? Las partes tal vez principales desde mi punto de vista. Hay mucho más material, muchos más pasajes, pero espero haber transmitido con claridad y que esto haya servido para ayudarte a ver de forma diferente la escritura y la misma historia. El próximo tema será un tema que nos ayude a complementar esto que estamos hablando, ¿verdad? Necesitamos hablar de los detractores de esta visión. Todo lo que sucedió en el siglo primero al siglo cuarto, la incursión de Constantino, la distorsión de principios, el cambio del Shabbat por el Dominus Day, por el domingo, etcétera. Ese contexto donde la influencia del paganismo y del sincretismo pagano se introdujo dentro de la iglesia. Conocer lo que ahí sucedió también es importante. Y por qué hoy estamos en un regresar a casa y poder encontrar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ¿dónde se perdió la identidad? ¿Dónde se perdió el diseño? Ahí justamente, entre el siglo primero y el siglo cuarto. Entonces, ese será uno de los temas a abordar. Pero ya les estaremos informando. Un abrazo para todos, bendiciones y nos vemos de hoy en 15 días con otro tema, como dije, que nos pueda complementar, nos ayude a complementar lo que ya aprendimos durante estas clases atrás. Me hicieron una pregunta y la respondo. Eh, si una persona puede entrar a la escuela, sí. La persona puede, ustedes pueden invitar personas y estas personas entrar en cualquier momento sin ningún problema. Entonces, y si alguien requiere conocer las 4 clases anteriores, las 5 clases anteriores, o el tema anterior, o el tema que se acaba, ningún problema. Le facilitamos los videos para que lo pueda ver. O sea, esta no es una escuela cerrada, es una escuela de puerta abierta. La gente puede entrar cuando quiere y igual puede salir cuando quiera. Porque, bueno, también hay de. Bien, mi gente, para ustedes que están adentro todavía, un abrazo, bendiciones. Shalom, besito. Shalom. Nos vemos la próxima.